Los partidos políticos dispondrán de una cifra récord para gastar en el próximo año, pues recibirán del Instituto Nacional Electoral la cantidad de 6.788 millones de pesos que se van a repartir para sus gastos de campaña. A ello hay que sumarle otros 6.000 millones aproximadamente que recibirán de los organismos electorales de los estados. Bienvenidos, yo soy Ezra Chabot. El reparto del pastel económico será de acuerdo con la votación obtenida en los pasados comicios federales, por lo que al PRI le corresponderán 1.689 millones de pesos, al PAN 1.281 millones, al PRD 773 millones y a Morena 650 millones de pesos. Solo de lo que sale de financiamiento federal. Además, hay cientos de millones para los otros partidos políticos con registro. Hola, soy Jorge Fernández Núñez. Por lo que se ha adelantado, podrían venir recortes presupuestales en muchas áreas del gobierno federal, correspondientes a la reducción de partidas en regiones sensibles, como es el gasto social, inversión en infraestructura y en algunos programas educativos. Pero a los partidos políticos se les eleva en 40% su gasto, a pesar de que no pagan un peso en propaganda en radio y televisión. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriar y esto es México Confidencial. Cada año en esta época, Jorge, Ezra, viene la cíclica discusión del elevadísimo monto de dinero que se le da del presupuesto federal a los partidos políticos. Sin embargo, ahora fue 40% más, sumado en lo que reciben del Instituto Nacional Electoral, más los institutos estatales, se van a llevar más de 12,000 millones de pesos. Una cantidad ofensiva para un país que no puede darse esos lujos. Sin embargo, platicamos cada año sobre el tema y no pasa absolutamente nada. No pasa nada porque mucha gente ha criticado al INE, por eso hay que decir en favor del INE. En este caso, el INE simplemente hace un cálculo matemático de lo que dice la ley y tiene que entregar ese dinero a los partidos. ¿Por qué? Porque ese porcentaje que aumenta geométricamente, porque no aumenta ni siquiera con los niveles de inflación del país, lo definieron los partidos. Los partidos establecieron por ley la cantidad de dinero que les toca, como establecieron por ley el tema que tú señalabas también en la presentación, que es central, que es el de los spots. Son millones y millones de spots, son, no sé, cientos de miles de horas en radio y televisión de spots a lo largo de toda la precampaña y de toda la campaña, que son gratuitos, que es una cantidad enorme de dinero, porque se pierde ese dinero de la economía yéndose a los partidos. Mientras no tengamos una reforma, los partidos asuman una reforma para limitarse ellos mismos, este tema seguirá y no habrá forma de evitarlo. Aquí yo creo que hay una contradicción fundamental. El gasto principal de los partidos políticos era finalmente la propaganda en la televisión, radio, en medios electrónicos. Ahí es donde estaba y decía, el argumento principal dice, hay que darles financiamiento público porque si no van a irse con los privados y los privados los obligan a luego cederles contratos, los chantajean, etcétera, etcétera. Y entonces dijeron, bueno, vámonos sobre financiamiento público y limitamos casi en su totalidad el privado y lo sacamos totalmente. Ese fue el espíritu de la reforma de Zedillo. Sí, claro. Y lo sacamos totalmente del ámbito de la televisión y de la radio. Y ahí hay una contradicción que no se resuelve, porque si ya están fuera en términos de dinero formalmente de televisión y radio, no requieren de esas cantidades de dinero para funcionar. Aquí hay un dinero legal que reciben y que es estratosférico, que no tienen en qué gastar, por lo menos no en cosas que sean estrictamente electorales. Y por otro lado, siguen recibiendo y siguen manejando dinero que es no acreditable, llamémoslo así, que sigue estando presente en las campañas y que entonces esto se vuelve una situación verdaderamente perversa. La pregunta sigue siendo la misma que les hice hace un rato. ¿Qué podemos hacer? O sea, está esto en manos de los partidos. Ellos no se van a disminuir sus ingresos para gastos electorales o para gastos de campaña
y van a seguir, mientras en otras áreas de la administración pública, áreas sensibles como áreas sociales, educativas, se constriñe el gasto, ellos se lo aumentan en 40%, es decir, es una barbaridad. A ver, tú decías recursos para ámbitos sociales. El recorte en el Seguro Popular este año fue de 6.000 millones de pesos. Sí. Menos, los partidos reciben más dinero de lo que se le recortó al Seguro Popular. La mitad del dinero, en realidad, de lo que reciben legalmente. El financiamiento, el tema, decíamos, la reforma de Zedillo, aquella de cuando se terminó de establecer el IFE absolutamente autónomo, etcétera, etcétera. Estableció el tema de los recursos públicos, como tú decías, para que tú pudieran pagar su publicidad. El tema de quitar también la publicidad y de los spots viene después de la elección del 2006, una reforma electoral terrible, regresiva, la de 2007, 2008, que se hace para aplacar a López Obrador, porque esa es la verdad. Y lo que sirvió paradójicamente que para que los partidos tuvieran estas cantidades cada vez mayores de dinero y para que tengamos ahora a los presidentes de los partidos, incluyendo López Obrador, con millones y millones de spots gratuitos. El problema es estructural, no es solamente el dinero. Es el dinero, por supuesto, pero es el dinero, son los spots y es todo lo que gira en torno a las elecciones que es lo que está fallando. Y ahí está el tema. Por un lado, presidentes de partido que pueden hacer campaña si es que quieren ser candidatos a un puesto de elección popular y lo hacen por la vía paralela. Este es el punto central, yo creo que de la discusión, en el sentido de que lo que estamos creando es un mercado negro, un mercado paralelo de todo. Al legislar de manera total, al generar un control cambiario, llamémoslo así, de la política absoluto, lo que terminamos generando son mercados paralelos de todo. Un presidente de partido como López Obrador que aparece como candidato real y lo hace durante 6 años porque puede salir en spots. Esto es finalmente una propaganda de un candidato a la presidencia que lo hace por la vía paralela. Y lo mismo sucede con el tema de los recursos que tienen que ser utilizados en formación y en no sé qué otras cosas, y finalmente un dinero que entra por la vía, como decíamos, la vía ilegal, y que el INE, o el IFE en su momento y ahora el INE, no tiene los recursos para saber de dónde vienen. O sea, el problema aquí es que le cerraron la llave y dijeron, no puedes recibir recursos privados porque está prohibido. Y entonces lo que hiciste fue cerrar todos tus mecanismos, tus vías de identificación por donde el dinero puede entrar a los partidos políticos. Aquí el problema no es que se financien por la vía privada como lo hacen en otro lugar, es que veas quién se lo está dando. Si tú identificas quién es el que está financiando, ahí puedes establecer claramente cuáles son los límites legales o no del financiamiento. O sea, tú estás por transparentar el financiamiento privado pues que sí, se permita y disminuir el financiamiento público. Yo creo que esa sería finalmente la salida, porque de lo contrario nos estamos haciendo tontos, por decirlo finamente, con este tipo de controles absolutos que solamente crean un mercado paralelo. Que las reformas se hicieron para darle, originalmente desde la época de Carlos Salinas, para darle equidad al sistema electoral. Y la equidad se logró en muchos ámbitos en el sistema electoral. Yo no le veo el sentido de mantener el grado de financiamiento público que tienen los partidos. Una cantidad, es obscena la cantidad. Hay que regular. Yo no digo que hay que abrir absolutamente, pero hay que regular el ingreso de aportes privados a las campañas, como hay en muchos otros países del mundo. Hay que liberalizar el mercado de la propaganda. Resulta absurdo que un partido pueda tener millones de spots y si nosotros 3 queremos sacar un spot, está regulado. Si queremos opinar en un noticiario, está regulado. No puede ser. Hoy las elecciones no son siquiera de los partidos, son de los líderes de los partidos, de las dirigencias de los partidos, que son las que reciben esos recursos y deciden qué hacen con ellos. Es una cantidad y un espacio de poder obsceno el que tienen las dirigencias partidarias. Esto se hizo, como recordábamos hace un momento, en el año 2007 para contentar al candidato perdedor y porque le había echado la culpa a las televisoras que por ellas habían perdido. ¿Cuál es culpa de las televisoras?
porque el Consejo Coordinador Empresarial sacó un spot dando su opinión, advirtiendo de lo que ellos consideraban un riesgo. Se tomó como si eso fuera la gran ofensiva mediática en contra de un candidato que tuvo 6 años a la televisión a su disposición con sus conferencias mañaneras y también con publicidad pagada. Y resulta que se castigó a los particulares para que no puedan dar su opinión en un espacio, si no pueden darla en un noticiero, no todo el mundo tiene acceso, pues comprar, no te digo espacios de miles de pesos, por 400 pesos en una radio local, tú das tu opinión. Es decir, fue una reforma hecha especialmente para contentar a un personaje que de todas maneras salió furioso y que es imposible de apaciguar cuando pierde una elección. Todas las reformas a contentillo, todas las reformas con dedicatoria personalizadas están condenadas al fracaso y ahora estamos pagando esto. Cantidades millonarias, pero multimillonarias para los partidos y su propaganda y 0 peso para su gasto. O sea, ellos no gastan un centavo en radio y televisión. Es una obscenidad, como decía. Y un INE ya convertido en un ente burocrático verdaderamente enorme. O sea, gigantesco. Tanta regulación le han metido que ahora ya no solamente es el tema del dinero, es también que van a decidir si lo que se dijo es correcto y si no, y si es posible, es necesario quitar a tal o cual anuncio. Diferenciar la opinión de la información, etcétera, que es una tarea heroica. En algo que terminas, pues sí, convirtiéndolo en un ente que no era precisamente para lo que se creó. Relacionado con todo esto, otro tema, antes que terminemos, ya se nos acaba el tiempo, las normas de piso parejo del INE, que entrarían en vigor los primeros días de septiembre, tienen 300 impugnaciones ya de todo mundo. Sí. Antes del 8 de septiembre tiene que resolver el tribunal, que es otra barbaridad. No pueden prohibir que haya informes de gobierno, no pueden estimar que cualquier aspirante, que ellos decidan que es aspirante, hable en una entrevista. ¿Cómo se va a informar la gente? ¿De qué trata de justificarse el INE? ¿Qué está tratando de justificar? ¿Con quién quiere quedar bien? Yo creo que es el síndrome de Estocolmo que tiene. Además, es el síndrome de Estocolmo del INE. ¿A qué horas llegaron? Después de que durante 6 años hicieron lo que quisieron los presidentes de los partidos, ahora todos a callarse me parece demasiado tarde. No, y a callarse, o sea, decir, cuando un evento es propaganda o no. No puede haber un informe de gobierno, no puede un secretario de Estado dar una declaración porque puede tomarse como propaganda. Un dirigente partidario de oposición. ¿Qué ganas de complicar las cosas o de quedar bien con alguien que no tenga? Con algo, Pablo, que además ya está regulado por la ley. ¿Para qué pones normas extras ampliando los plazos si ya hay una ley que establece con claridad desde qué fecha, a qué fecha, eso no puede realizar? Hay una cantidad obscena de dinero público en las campañas, hay dinero turbio en las campañas y tenemos un INE fascinado complicando las cosas. Jorge, Ezra, muchas gracias y a ustedes también. Muchas gracias. Esto es México Confidencial.